Hablar de la familia Soppiconi es hablar de Beruti. Nos encontramos con Daniel. Daniel es el titular hoy de este almacén que tiene ¿cuántos años, Daniel? Y la semana que viene va a cumplir 107 años. Sí, siempre con la puerta abierta, sí, Ah, con la misma familia. De que mm, abrió el abuelo, mi padre y ahora yo. claro. ¿Quién fue el Y, fundador eh, del almacén? Juan, mi abuelo, Juan Soppiconi, que es sí, tu abuelo. sí, el Sí, abuelo. sí. Y después, bueno, por razones de familia, nace mi padre y su hermano, y siempre atendieron ellos, y bueno, y mi padre ya cuando recibe la jubilación, en el año 91 lo pone a nombre mío y hasta ahora sigo con, Claro. con todos los inconvenientes que tiene el país y tiempos buenos y malos, y bueno, pero seguimos con esto, que ya otra cosa no vamos a llegar a hacer. ¿Cómo llega el abuelo a abrir este almacén? Contanos esa relación con Guazzone, ese rey del El, trigo, ¿cómo fueron los el- orígenes? el abuelo era cocinero y viajaba en el buque Dante Alighieri de cocinero y lo agarra la Primera Guerra Mundial de este lado Del charco, digamos. del charco, como decían ellos. Y entonces no podían volver de nuevo, entonces sacaron el combustible para los buques de guerra y el abuelo queda como cocinero en el Hotel de los Inmigrantes. Ahí lo conoce Guasoni y después de un tiempito se lo trae de cocinero al molino harinero que ahora figura como fábrica Giatibat, que está cerrada, pero era el molino harinero. Y viene de cocinero ahí después de un tiempo que más o menos en el 11 por ahí vino de cocinero ahí. Y en el 12 o 13 compra esto a Pedro y Antonio Lanusse, que había sido una escuela, que le habían hecho para una escuela, y pone el almacén en el 14. Un edificio que es más antiguo que el mismo pueblo, ¿no? Porque el pueblo se toma como fecha de, digamos, de fundación el 1890. Y este Sí, el edificio paso del tren. claro, Ah. y este edificio data de antes, 2 años La antes, de escritura 1888. la escritura del negocio dice Pedro y Antonio Lanusse, que le vende a Juan Soppiconi 1888. La ruta me ha traído al almacén de Daniel, uno de los más antiguos de la provincia de Buenos Aires y, ¿por qué no?, del país. Era medio chico yo, pero con lo que comentaba el abuelo y eso, que claro, ellos empezaron a hacer el edificio porque ya estaban haciendo la estación, incluso estaban los terreplenes, todo. Muchos años antes que pase el tren empezaron a hacer el ramal. Claro. Así que ya era. Y sí, era la esquina del campo de Lanuse. Acá terminaba el campo de Lanuse.
El ferrocarril y los pueblos es una simbiosis que se produce a lo largo y a lo ancho del país. La estación ferroviaria, construida por el Ferrocarril Oeste, fue de primera categoría, habilitada para pasajeros, encomiendas, carga y hacienda. Como en otros pueblos, un punto importante de referencia es la plaza principal, dedicada al fundador, José Guazzone. Frente a esta se encuentra el edificio de la delegación municipal, construido en 1917. Y se hizo un ramo generales grande porque traían poste, traían todas cosas. Sí, así de gran tamaño, claro, bordaleza, vendría el vino en bordaleza. Vino en bordaleza, incluso hay un sótano que entraban dos vagones de bordalezas de vino abajo. Se bajaba todo con una soga, con una planchada y se ponían todo las bordalezas abajo. Bordaleza. Claro. Y en el año, incluso después se siguió, porque el ferrocarril, en el año 45 hasta el 55, mi padre, ya no el abuelo, era representante de Transportes Regionales Argentinos. Así que mire que si se había hecho grande el negocio. Claro. Y venía todo a nombre de ellos, de Sopiconi, por ferrocarril, y lo repartían a los comercios de la región. Y al campo del pueblo. Retiraba todo mi padre de ahí y se repartía en el pueblo. Las viejas libretas donde el abuelo de Daniel anotaba las mercaderías retiradas por sus clientes siguen estando en el local. Ellas son testigos silenciosos de tiempos comerciales que inexorablemente las llevaron al desuso. Pero no solo las libretas siguen estando allí. El edificio guarda testigos de años pasados. Hay objetos, botellas muy antiguas, libros contables que Daniel atesora. Barracha, que era intendente, y le dijo al señor que estaba haciendo los cordones que eso no lo tocara, que hiciera un desvío de más o menos de 100 metros, un poquitito, y que se fuera 10 o 15 centímetros para adentro y que dejara el cordón con las argollas. Sí, esas quedaron. Porque, sí, gracias a esa visión de Barracha, de un intendente de preservar esto que hoy es patrimonio histórico municipal y provincial también. Sí, ¿verdad? lo hizo en la gestión de Raúl Feito. Ahí están las placas afuera. Y sí, vienen políticos, como usted haber visto el libro, vienen, una porque fui el último custodio de Perón por una... Ahora vamos a hablar un poquito de... Y otra por la antigüedad del negocio. Viene mucha gente que se entera, le llama la atención y viene a ver. El almacén es su lugar en el mundo, un almacén cuyos dueños también han sabido ser solidarios. Bueno, en el año 31 y 2, que cuando comienza la olla popular, ya le empieza a vender al padre Castellano. Después siguió cuando el padre Zuccarelli hace la escuela y pone el comedor, que hace más de 50 años, y sí, le seguimos vendiendo, y ahora actualmente todavía siguen comprando, así que es un cliente de 90 y pico de años. Pero hay otro ahí, que también le puedo enseñar la libreta, que es del año 27, que se llama Juan Sardi, y todavía vive el hijo, que está acá enfrente en una casa celeste, que se llama Omar, y el hijo viene a comprar siempre.
Y la libreta dice, gastó del año 27, de enero del 27 a enero del 28, 10 pesos, entregó 5. Pero quién sabe de cuántos ceros menos es eso, 10 pesos. Claro. Y el hijo todavía viene a comprar, así que hay 2 clientes que pasan los 90 años. No solo el espíritu del almacén está intacto. Daniel fue custodio del general Perón y tal vez uno de sus más preciados objetos es la medalla que le regaló. Y llegué como cosas de la vida nomás por, qué sé yo, como si fuese un accidente, me sacó. Cuando el tiroteo de Seiza, él vino a ver una persona que había sido herida en el tiroteo y bueno, y esa persona le dijo que me presentó y Perón me dijo, bueno, no has de ser un jodido vos, así que te voy a sacar a la custodia mía. Y bueno, y salí custodio personal de él. Sí, qué sé yo, los primeros días, qué sé yo, a uno es el señor, como fuese cualquier otro presidente, el presidente de la República y uno es una persona común, le tiembla un poco las piernas, después ya que pasan 15 o 20 días tiene un trato, el custodio personal de un presidente tiene el trato como yo tengo en este momento con usted, con respeto sí, pero sí, era uno más, se sentaba con nosotros a conversar, muy sencillo, después como político lo juzgará la sociedad, pero como persona a mí me hizo sentir, qué sé yo, como un ser humano querido. ¿Y logró transmitirte su ideología también? ¿Vos te sentís peronista hoy a la distancia? No, me siento identificado con su pensamiento. El darle a una persona eso que se sienta un ser humano. Porque en un determinado momento vio que estando ahí es riesgoso. Hubo un tiroteo y Radio Colonia, no sé si existe todavía, ¿existe? Sí, Uruguay. Bueno, Radio Colonia de Uruguay daba que habían matado custodia del presidente en un tiroteo. Entonces usted imagínese mi padre y mi madre acá, como estaban. Entonces hablaron allá a Buenos Aires y no le podían dar información, le dijeron. Y se fueron. Entonces llegan allá al regimiento de granaderos, preguntan. Y dice, su hijo está de custodio en Olivo. Es custodio en Olivo, no en casa de gobierno. Y entonces ellos preguntaban si me había pasado algo. El militar no le da información. Dice, no, tiene que preguntar en la custodia allá qué es lo que pasó con él. Entonces mi padre y mi madre se van a Olivo. Y bueno, justo en ese momento estábamos los 4 custodios, no yo solo, los 4 del personal con él. Era la tarde. Él estaba sentado en un banco, yo me acuerdo que siempre tenía 2 perritos blancos y uno marrón que andaban de él a jugar ahí. Y bueno, y vino quien estaba en el retén. Primero se abre la puerta de adelante, que está la policía adelante. Vino, habló con los que están como a 50 metros adentro, que ya es un retén militar. Un retén es donde hay personas armadas y eso. Habla con el del retén, de ahí viene el jefe que estaba en ese momento del retén a hablar con el general Perón. Y le dice, hay un padre y una madre de uno de sus custodios que vino de La Pampa porque tiene miedo que le haya pasado algo al hijo. No era de La Pampa, porque usted ve que acá no es La Pampa, pero sí éramos un cordobés, un santafesino y un entrerriano. Y yo dije, de La Pampa es mi padre y mi madre. Y bueno, y entonces yo no iba a ir a... Y entonces yo estaba cerca y el general le preguntó,
¿cómo es el apellido? Le dio el apellido de mi padre, Sopiconi. Y dice, bueno, y me dice, che vos, porque era así de sencillo. Che vos, dice, ahí está tu padre y tu madre preguntando, dice, si te ha pasado algo. Bueno, está bien, general, le dije yo, mándele a decir que estoy bien, que se vayan tranquilos. ¿Cómo? Dice, van a venir de 500 kilómetros y no lo vas a ver. Y si usted me da permiso, agradecido, ¿cómo no? Yo me levanto y hago, qué sé yo, 6, 7 metros. Y me dice, che, ¿dónde va? Y le digo, a ver a mi padre y a mi madre que usted me autorizó. Dice, ¿dónde lo vas a atender? No, cuando me vean en la puerta se van a poner muy contentos, le dije yo. Porque a pensar de que me podía haber pasado algo, al verme, se van a poner muy contentos. Ah, me dice, ¿y qué? ¿Lo vas a atender en la puerta si no son perros? Y no, pero ¿y a dónde los voy a atender? Hacerlos pasar, me dice. Y vio, y usted ahora, en la época que vivimos, que el presidente haga pasar el padre y la madre de alguien, y sin audiencia y no ve nada. Ah, bueno, le dije yo, general, si usted me admite, que yo no podía creer. Bueno, entonces entra mi padre y mi madre cuando me vio se puso a llorar, y lloraba y lloraba. Mi papá me abrazó, me saludó, y él me dice, bueno, yo me voy, el presidente me dice, yo me voy para que usted conversen tranquilo. Y yo le digo, general, quédese, que es un honor para mi padre y mi madre que usted esté con nosotros. Ah, si querés que me quedo, me dijo. Y entonces no es que uno se siente periodista, usted se siente que lo trató como un ser humano. Mi papá se olvidó de que yo era el hijo, se fue con él y se abrazó y se puso a conversar. Y mi mamá lloraba y lloraba. Y entonces me dice, Perón, en una conversación así, que conversamos un poco, tampoco tuvimos 2 horas, tuvieron 10 o 15 minutos. Me dice, en un pasaje de esa conversación, me dice, ¿estás contento? Dice, que te vino a saludar tu familia, a tu padre y tu madre. Y le digo, sí, pero me pone triste ver llorar a mi mamá. Se levanta, le pone la mano arriba del hombro y le dice, quédese tranquila, que ahora que me hice de un amigo joven no se la va a llevar, no se lo va a llevar. Y disculpe el atrevimiento, y le dice, para lo que va a vivir este viejo choto no le va a llevar un amigo. Y entonces, qué sé yo, usted me pregunta si soy peronista, ¿qué puede pensar usted de esa persona? Le debe un montón. Y bueno, incluso me regala una medalla que después se la voy a enseñar, porque él decía que yo era realmente amigo, porque él se sentaba en un banco como estoy yo ahora, a las 6 de la tarde, después que andaba bien, después que bien de salud no anduvo nunca, y se sentaba en un banco y prendía un cigarrillo. Y los doctores venían y le decían que no podía fumar, y no lo retaban, porque no lo podían retar, pero le decían, no, pero usted tiene que cuidar. Más, si total igual me voy a morir, le decía. Ustedes no me quieren, dice, como esto. Esto éramos nosotros 4. Dice, ustedes me quieren porque si yo me muero se les termina el sueldo. Y entonces uno no es que tenía una idea que yo era peronista. Yo daría parte de mi vida para que un señor como ese que piensa realmente en la gente del pueblo nos gobernase. Pero yo después de ahí, a mí me trató como si yo fuese un hijo, no un... Y entonces yo no, qué sé yo, es muy difícil, porque si usted me pregunta, ¿y vos sos barrachista? Yo daría, no sé, algo de parte de mi vida para que alguien con la visión que tenía el doctor Barracha hizo crecer un montón a Beruti. Lo mejor eran otros tiempos y este señor que está ahora es muy buena persona porque tengo trato con él y es muy buena persona, pero los tiempos van cambiando. Casa Sopiconi se hizo muy grande con los Lanusse y ahora no puede crecer. Y qué sé yo, no, lo mejor son otros tiempos, pero
Sí, era muy humano, muy humano. Él era muy humano, incluso se sentaba con nosotros, nos preguntaba cómo vivía la familia, de cómo era la vivienda, si tenía piso de tierra, si tenía... Y lo que venía y le decían los ministros, algo, póngale que venía un ministro, le decía una cosa, otro ministro le decía otra cosa, él agarraba y me decía, ¿será cierto, póngale, que está inundado, por decirle, toda la parte del oeste bonaerense? Y no sé, y le preguntaba a la gente común él. Y ahora es como que pareciese, porque tampoco se puede juzgar de afuera, como que pareciese que están en una burbuja, que no están en la realidad realmente que de lo que pasa al pueblo. No este gobierno, sino el otro. Sí, lo sucesivo. Yo no le he hecho incluso más perdonable que nadie este que le ha tenido que administrar esta pandemia que nos ha puesto en una mala situación a todo el país. Porque yo creo que el 90% le ha afectado al 90% de las personas. Entonces, ¿cómo va? No se puede juzgar a alguien que ha estado de manos atadas. Hablabas de tu papá, de la emoción, de las anécdotas. Contanos cómo fue ese italiano que había pasado un día por el almacén y qué ocurre cuando vuelve a pasar en otra oportunidad. Eso me emocionó a mí también. Vio que yo tengo muchas cosas así, pero esa es una de las cosas que a uno lo graba. Porque entra el señor que había venido de Italia, hacía 50 años se había casado. Y había venido a hacer la luna de miel. Era camino todo de tierra, había pasado por acá, hace los 50 años anteriores. Claro. Había ido a Bariloche de luna de miel. Y cuando pasa por la ruta ve Beruti y dice, ¿te acordás? Dice, cuando entramos y había un señor, se acordaba de eso, que era italiano, que nos convidó con café, que tuvimos, dice. Y la señora le dijo, dice, no existirá más ni el señor ni la casa. Vamos a entrar. Y entraron. Cuando ya vieron el almacén, les llamó la atención que el almacén era como cuando ellos hacía 50 años, vio el frente. Entonces el señor entró y la señora quedó en el auto. Entonces yo estaba atendiendo y me dice, señor, en medio en italiano y medio en argentino, pero como soy raza de gringo, lo entendía bien yo. Señor, dice yo, hace 50 años, dice, me casé, fui de luna de miel a Bariloche, bueno, le cuento que le hice. Dice, y acá atendía un señor que era italiano y el hijo, de descendencia italiano, dice, y nos convidaron con café y me estaba haciendo el cuento. Ah, sí, le digo, pero yo soy de la misma familia, debe haber sido mi abuelo y mi padre. En eso mi padre sale de ahí y el señor venía para acá, para mirar esto, que es donde usted está firmando ahora. Y lo encuentra ahí y le agarró una emoción y se agarraba la cabeza y decía, todo igual y el hombre también, todo igual, vení, le empezó a llamar a la señora, dice, está todo igual y el hombre también. No podía creer que hacía 50 años había estado y encontró todo igual y al hombre también estaba adentro, después de 50 años. Y a mí me emocionó mucho eso, ¿sí? Pues no me olvido nunca eso. La alegría que le dio a ese hombre de encontrar a mi papá. El destino, la fatalidad o vaya a saber uno qué designio quiso hacer desaparecer el almacén. ¿Qué pasó con el incendio? Contanos. Y se quemó todo lo que es el depósito, toda la mercadería, todo, no quedó nada. Nada. ¿Y eso fue cuándo? ¿En qué año? Fue el Día del Pueblo ahora, el 25 de agosto de ahora, de este año va a ser 3 años. 3 años.
Sí, pero... O sea que Sopicones resiste a todo. Inundaciones, paso del tiempo, políticas, economía, incendios, Bueno, a prueba de todo. El incendio fue peor que la inundación, no quedó nada. Nada de nada. Sí, lo mejor, esto es una propaganda, pero si usted pone Casa Sopicón y el viejo almacén en el teléfono, ahí va a ver todo lo sucedido desde ahí en adelante. Claro. Sí, el pueblo no, siempre en esos momentos difíciles me ayudó un montón. Y juntaron 145 pollos, acá lo que es la estancia de Pastizales, que no es el mismo dueño, donó corderos, otros chicos donó lechones, y hicieron un asado, hicimos entre todos un asado grandísimo ahí, hace 3 años recaudaron 60 y pico mil pesos, y bueno, y el municipio, este señor intendente que está ahora, compró las chapas y toda la tirantería, y me dio que yo le vaya pagando con mercadería que le entrego al geriátrico sin cobrarme interés de eso. Y bueno, y volvió a arrancar Casa Sopiconi de nuevo. Pero... Y continuando con tu vida y estas anécdotas que has tenido así, ¿cómo lograste constituir tu familia acá en este lugar, en Beruti? ¿Cómo se compone tu familia? No, tengo la señora y la hija. ¿Tu señora que se llama? María Cristina. ¿Y tu hija? María Daniela. Sí, y después ahí se terminó la familia ya. Se termina. Sí, no digamos que estamos hablando con la última generación de Sopiconi, ¿o va a haber una continuidad sobre el local? ¿Qué pensás a futuro? Yo no sé eso, mi hija es profesional y yo no... Ella casi seguro que no, pero no sé si alguien, porque ella es soltera, yo no sé si un día, si alguien lo va a seguir o se va a cerrar. Mi promesa, cuando esto cumplió 100 años, yo no quería hacer nada, era no un día más, pero sí. La señora que administra el Facebook puso que en Beruti no sea un día más que Sopicone cumpla 100 años. Se lo vamos a festejar los del pueblo. Y se juntaron 450 personas. Nunca hubo tanta gente. Y bueno, el papi había hecho, porque a mi papá eso le gustaba muchísimo, chocolate, el panadero regaló facturas, cantidad de torta. Vino el intendente, vino el párroco de por allá, de cerca de la zona de ustedes, que es de acá de Beruti, pero que le dio la bendición y todo. Vinieron, a mí lo que me llamó mucho la atención, que vino más de 50, 60 personas de paso. En ese tiempo, Carlos Payusa le hizo una canción, vino gente de 30 de agosto, y una sorpresa. Y entonces habló Feito, que era el intendente en ese momento, y papi estaba emocionado. Decía, yo no creí nunca que se iba a juntar tanta gente a festejar los 100 años de la casa del almacén nuestro, y que yo lo iba a poder ver. Entonces yo, porque me salió, le dije, bueno, y dice, y ahora ya prácticamente, él era grande ya, ahora yo prácticamente estoy bastante grande, y no sé hasta cuándo voy a poder ayudar a mi hijo. Y yo dije, papi, vos quedate tranquilo, que si Dios me da salud, yo voy a llegar a los 110 años. O sea, 40.000 días abiertos. Después, si Dios me sigue dando salud, se verá lo que pasa, pero yo voy a hacer todo el esfuerzo que pueda por llegar a 40.000 días. Voy a tener que empezar a contar y que la pandemia no me agarre para llegar a los 40.000 días.
Sí, 40.000 días es todo, qué sé yo creo que es todo un récord. Como cada mañana, se recortará en el horizonte de una calle que ha visto pasar a 3 generaciones de almaceneros la figura de Daniel. Cada vez queda menos tiempo para llegar a los 40.000 días.